Hola, comenzamos este curso de filosofía con la primera lección, donde vamos a hablar sobre los presocráticos. Mirad, los antiguos griegos fueron los que inventaron la filosofía, aunque nadie sabe por qué. Eran una nación comerciante, dominaba buena parte del Mediterráneo oriental y se apropiaron de los mitos, del misticismo, de la arquitectura, de la matemática de los vecinos. En realidad, lo que hicieron fue que se empaparon de todo lo que había alrededor. Pero hubo algunos inquietantes filósofos que se empezaron a preguntar porque posiblemente existía un orden en todo. Esa actitud filosófica que todos ya hemos estudiado, la empezaron a tener algunos y se empezaron a preguntar porque tenía que existir algo que fuera el principio de todo. A eso le llamaron arjé. El arjé es algo que subyace en todo, es el principio de todo. No aceptaban, por supuesto, las explicaciones religiosas ni de otras religiones, sino que ellos mismos se empezaron a preguntar. Y es ahí donde empiezan a hacer la filosofía. Como ya hemos visto, como esa actitud de preguntarse. Los primeros que empezaron a preguntarse cosas fueron los milesios. Entre ellos tenemos al primero, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que todo está hecho de agua. A Tales lo conocemos sobre todo por su famoso teorema de Tales, que ya lo hemos estudiado en matemáticas. Tales de Mileto, lo más importante es que, junto con otros, no aceptaban que lo que vemos equivaliera necesariamente al verdadero. Y él decía que todo estaba hecho de agua. El arjé era el agua. Después tenemos a otro gran milesio llamado Anasímenes. Para Anasímenes, el arjé es el aire. Él dice que la Tierra es plana y cabalga sobre el aire. La verdad es que estas observaciones a nosotros nos resultan muy extrañas, pero vamos a meternos en la mentalidad de entonces. Antes, todo lo que se explicaba por mitos. Estos filósofos son los que empiezan a darle una definición, una explicación lógica. Dice que los cuerpos celestes giran alrededor, no está muy desencaminado. Y que el aire, que es el arjé, por rarefacción va a dar lugar a fuego. Y por condensación va a dar lugar a otros elementos como el viento, la nube, el agua, la tierra y la piedra. El siguiente es Anaximandro. Anaximandro elaboró un mapa y ahí tenemos una visión del mapa del mundo de Anaximandro. Pensaba que la Tierra era como una gran columna de piedra. No se sabe mucho sobre estos extraños filósofos, excepto que su ciencia era casi enteramente cerebral, no experimental. No experimentaban. No obstante, jamás aceptarían respuestas
basadas en meras explicaciones sobrenaturales. Jamás. El mito se había desechado para ellos. Para Anaximandro, el arjé es una especie de materia fundamental de la cual se crea todo y a la que todo debe retomar finalmente. Anaximandro. El siguiente filósofo presocrático, muy famoso por todos nosotros, es el señor Pitágoras. El famoso teorema de Pitágoras, que lo tenemos ahí, que está aquí definido, del cual no me voy a extender más porque ya sé que sois muy buenos en matemáticas. Pitágoras formulaba siempre la misma única gran pregunta, pero proponía una respuesta muy diferente. ¿Qué es el arjé? Las matemáticas. Vivió en una isla llamada de Samos, en la isla de Samos. Era vegetariano. Creía que en la reencarnación y decía que era pecado comer judías. Él y sus discípulos veneraban los números. Tenía una veneración especial por los números, casi de una manera sectaria, mágica. Pensaban que el mundo estaba hecho de ellos, de los números. Y la verdad es que si uno analiza la naturaleza, se da cuenta de que hay números, proporciones por todos los lados. Que había una verdad que alcanzaba su máximo grado en las proporciones, los cuadrados, los triángulos. Su gran avance fue reconocer que las verdades matemáticas debían demostrarse y no aceptarse sin más. Fijaros que ahí ya llegamos a un punto importante. Su misticismo de los números quizás se nos antoja un poco extraño. Él declaraba que la justicia era el número 4, porque era un número cuadrado. Y descubrió los números que ya todos conocemos, el pi y la raíz de 2, que le causó una auténtica conmoción. Dicen incluso que en alguna ocasión llegó a ahogar a un discípulo porque le dijo que no todo era proporcionado y perfecto. Bueno, nada es perfecto. Después de Pitágoras, llegamos a un filósofo realmente entrañable y extraño. Nos referimos a Heráclito. Aquí tenemos algunos fragmentos de Heráclito que me gustaría que leyéramos juntos. Dice: lo que se opone se une, de las cosas diferentes nace la más bella armonía. Para Heráclito, el arjé es el fuego. El fuego como cambio. Y por eso él dice: todo fluye, todo cambia, nada permanece. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Pero si analizamos, el fuego siempre está cambiando, siempre está en movimiento. Él llegaba a decir que nadie se puede meter en un río 2 veces sin que éste haya cambiado. O sea, nadie se puede meter en el mismo río 2 veces. Porque él ha cambiado y el río también. Siguiendo con los textos, dice que si no hubiese injusticia, se ignoraría hasta el nombre de la justicia. Como veis, está siempre obsesionado el señor Heráclito con los opuestos, con los cambios. El arjé es cambio, es oposición, es fuego. Pantarrei kai ouden menei. Todo fluye, todo cambia, nada permanece.
llegamos a otro filósofo verdaderamente curioso, Zenón. Y de este os dejo el gran paradoja de Zenón, la paradoja de Zenón, de la cual os hablaré en clase, pero que dice básicamente que Aquiles, si le echa una carrera a una tortuga, jamás la cogerá. ¿Por qué? Básicamente por esto. Aquiles, que es orgulloso, le deja a la tortuga una pequeña ventaja. La tortuga sale aquí y por eso cuando Aquiles ha llegado aquí, la tortuga que estaba aquí ya se encuentra aquí. Cuando Aquiles llega aquí, la tortuga ya ha recorrido la otra parte. La tortuga, cuando llega aquí, Aquiles llega aquí. Y así sucesivamente, de tal manera que nunca Aquiles coge la tortuga. ¿Por qué? Porque recorre siempre una media parte. De esto ya hablaremos tranquilamente en clase. La tortuga siempre irá un poco por delante de Aquiles y resulta inalcanzable. Zenón fue célebre por inventar paradojas que exploran las relaciones que existen entre espacio y tiempo. Y esta, de la tortuga y Aquiles, es la más famosa. Vamos llegando, dando por terminado nuestra clase. Nos quedan 3 filósofos más, muy interesantes. Anaxágoras. Anaxágoras dijo que el arjé estaba elaborado por 4 elementos. 4 elementos que todos sabéis, ¿verdad? Aquí los tenemos. El principio de todo está formado por fuego, aire, tierra y agua. 4 elementos. Otro gran presocrático fue Demócrito. Demócrito dijo algo que a todos nos suena. La materia está formada por átomos. Esos pequeños átomos que él no le puso ese nombre. Quizás es contemporáneo de Sócrates. Es famoso porque hacía muchas conjeturas sobre la materia y que se anticipó, que eso es lo más importante, a las teorías físicas del siglo XX. Él decía que tenía que haber cosas diminutas que ya no pueden seguir cortándose. De lo contrario, no podría existir la materia. Estos incortables, como llamaba él, o átomos, se mueven, chocan y forman nuevos compuestos indivisibles, lo cual explica las cualidades de peso, forma y tamaño. Pensad un momento. Una persona del siglo V a.C. supo decir con exactitud verdades físicas tremendas. Así eran estos filósofos. Y por último, llegamos al filósofo que todos conocemos, el gran maestro de Platón, me refiero a Sócrates. Sócrates no dejó nada escrito. Lo que sabemos de Sócrates es por su alumno Platón. Él decía que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates ya no se preocupó tanto por la materia. Por eso los anteriores, los presocráticos, anteriores a Sócrates, son aquellos que se preguntan por los principios de la naturaleza. Sócrates es el primer filósofo que empieza a plantearse una gran pregunta sobre el saber, sobre la sabiduría, la filosofía. Muy bien, pues espero que os haya quedado más o menos claro el mundo de la filosofía, los inicios, y no hemos hecho nada más que asomarnos a la ventana de estos grandes filósofos, los cuales durante este curso vamos a conocer un poquito más. Gracias.